Viernes 15 de junio, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, a este repaso que hacemos cada mañana de las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, tanto en papel, Diario Córdoba, ABC El Día, como en las versiones digitales o los diarios digitales, como es el caso de La Voz de Córdoba, y nos acompaña Paula Badanelli. Paula, bienvenida, directora, como saben, del diario digital La Voz de Córdoba. Bueno, antes de entrar en la actualidad, una cosa muy actual. Esta mañana, en torno a las 8:30, quizá un poquito antes, un poquito después, se ha producido un accidente muy espectacular en la zona del vial, en la zona del registro. Los periódicos digitales ya se hacen eco de esta información, es el caso, por ejemplo, de La Voz, que afortunadamente, Paula, se ha saldado aparentemente sin daño, bueno, algún daño personal quizá, había un crío, creo, ¿no? Sí, el accidente ha sido, lo que tú dices, muy aparatoso, el coche volcado y además bastante castigado. Muy dañado, sí. Y los testigos, bueno, se temían lo peor porque incluso parecía que una persona podía haber quedado atrapada dentro del vehículo. Al final parece que no hay heridos graves y había 4 ocupantes, uno de ellos un bebé que viajaba en el asiento de atrás con su madre, pero parece que, bueno, que a pesar de lo espectacular y de los atascos que se han formado en una hora tan complicada en esa zona, la avenida El Nasir, parece que afortunadamente no ha habido ningún herido de gravedad. Han ido una dotación de bomberos porque había que escarcelar a los ocupantes porque el coche quedó volcado, pero bueno, hasta donde conocemos, durante el día ya nos irán informando del estado de los atendidos, que aparentemente, como les digo, las ambulancias salieron rápidamente con las personas afectadas, pero no tenemos todavía ningún parte médico, no sabemos cómo. Confiemos en que haya quedado eso en un susto y que las heridas sean leves y se recuperen pronto. Pues esa es la información puntual que, como les digo, durante la mañana tendremos imágenes de los compañeros que han llegado hasta ese lugar, la estamos trabajando y, como les digo, ya en los periódicos digitales, ya hay, bueno, también en las versiones digitales de los periódicos en papel también hay ya información sobre ese sentido. Vamos con la información local. Hay dos o tres informaciones que se repiten en los periódicos. Empezamos, por ejemplo, por el diario Córdoba, por el Decano, que habla de impuestos, algo que también traen el resto de periódicos. Titula el Córdoba 4 columnas, lo están viendo, el gobierno local prevé congelar los impuestos y tasas del próximo año. El diario ABC, en la página, no sé dónde lo he leído, por ahí dentro anda, habla también de ese asunto y señala, curiosamente, que es año electoral, como todo el mundo tiene ya en la cabeza. El diario El Día también lo trae en su portada, las tasas e impuestos municipales se congelan para el año 2019. Bueno, en principio hay que decir, Paula, que este año que estamos concluyendo, año me refiero en cuanto a los ejercicios de análisis, va con un superávit importante, con lo cual hay dinero que se puede achacar a una buena gestión o una mala gestión, según como queramos verlo. Hay dinero en el ayuntamiento, me refiero. Claro, hombre, yo creo que el secreto de las cuentas públicas es el equilibrio, porque si tú al final tienes un superávit, quiere decir que has dejado de invertir un dinero y yo creo que sería un poco prepotente pensar que no hay dónde invertir, ¿no? Todos estamos viendo que estos 3 años, bueno, pues se han arreglado menos calles, las grietas de la calzada, los que vamos en moto, bueno, pues el sellado desde la época de José Antonio Nieto ni siquiera se ha vuelto a sellar, bueno, no ha habido grandes obras. Incluso las obras en los barrios yo creo que se están haciendo de una forma un poquito cicatera. Yo no sé si es esperando al año electoral que todo luzca, cosa que creo que vamos ya un poco tarde por los plazos de la Administración, o a lo mejor ha sido un poco por descoordinación del Gobierno o por una falta de agilidad o de objetivos claros en la gestión. Pero la realidad es que hay un superávit porque se ha dejado de invertir el dinero en cosas que yo entiendo que serían importantes para la ciudad. Y bueno, el hecho de que ahora anuncien que van a congelar tasas e impuestos, yo creo que ese tipo de medidas son un poco más electoralistas que otra cosa, ¿no? Porque salvo que haya un castigo concreto a algo y alguien anuncie una subida descomunal de impuestos, pues como a lo mejor el IBI o el impuesto de circulación, al final una subida de un 0,1, que es lo que suelen anunciarte, o una bajada del 0,2 para un tramo concreto, son cosas prácticamente imperceptibles que, más allá de 4 titulares, yo creo que al ciudadano no le afectan, ¿no? Yo pienso que el equilibrio es el estado óptimo de una gestión pública. Por supuesto, tampoco puede haber un déficit, porque al final nos llevan a situaciones como las que hemos vivido estos últimos años, pero creo que el superávit no es, desde luego, muestra de una buena gestión cuando estamos hablando de una administración. Y más cuando hoy, además, nos desayunamos con un informe del Instituto de Estadística que no deja a Córdoba muy bien parada. En la portada, por ejemplo, del diario ABC titula Córdoba, capital española del desempleo. La ciudad arrastra la mayor tasa de paro con un 33,2%, a lo que suma tener 3 de los 15 distritos más pobres del país. Esa información aparece en todos los periódicos. La ciudad, dice el diario Córdoba, la ciudad tiene 4 de los 15 barrios más pobres que hay en España.
También el diario El Día, lo trae en su portada, creo que lo he leído. Bueno, aparece en un sitio así, Córdoba, El Día, el titular de apertura, 5 columnas. 4 barrios de Córdoba están entre los 15 más pobres de España. El más pobre de España, supondrán, es el de las 3.000 viviendas de Sevilla, perdón, zona sur y 3.000 viviendas, pero es que Córdoba tiene 3. Palmeras, Azahara, es el 5.º de España, más pobre de España. Luego está el sur y luego está la zona de... bueno, ahora mira el otro, pero sí, la zona de Liguerón, el tercer barrio que se incluye entre los 15 más pobres de España. Digo, hombre, que si tenemos la caja con dinerillo, no es que se nos caiga como los dibujos aquellos del tío Gilito, pero sí que hay dinerillo. No tiene sentido que tengamos todavía esas brechas tan enormes que hay en Córdoba, porque la renta media de estos barrios llega a 6.000 euros por persona, la renta de los barrios más ricos de Córdoba está en 20.000. En fin, hay unas diferencias que a lo mejor había que hacer algo, entiendo yo, desde las instituciones por ir cerrando esa brecha. Hombre, sobre todo a los que se les llena la boca, ¿no? Como que son los más sociales y los que más se preocupan de los desfavorecidos, ¿no? Yo creo que desgraciadamente no solo Córdoba, José Luis, Andalucía en general siempre se lleva este tipo de títulos, ¿no? Tan tristísimos, ¿no? De ser el que más parados tiene, el que más pobreza tiene, o este tipo de cosas. Salvo Málaga y Almería, yo creo que en Andalucía, te digo, Sevilla se lleva alguno y yo, pues Cádiz no me lo he mirado, pero seguramente también estará... Almería que sale regular también en el ranking. Sí. Claro, entonces, al final, no es cierto que no puedan hacerse cosas desde los ayuntamientos, es más, es la administración más cercana y es la que más debe conocer la realidad de su ciudad, sin necesidad de que te desvele estos datos una estadística nacional. A mí me gustaría saber qué ha hecho este Gobierno para ayudar a los más desfavorecidos. ¿Qué medidas se ha puesto en marcha? Porque yo sé las que no han puesto en marcha, es decir, yo sé que han quitado subvenciones a todas las asociaciones vinculadas a la defensa de la vida, a la defensa de la Iglesia, pero ¿y ese dinero dónde ha ido? Pues posiblemente a este superávit porque no han sabido a quién dárselo. Luego, en cuanto a planes de empleo o a planes de formación o de inserción, lo poco que se está haciendo a través de SADECO se puso en marcha con el Gobierno del Partido Popular, que son estos planes de empleo que se trata de formar para insertar, ¿no? No han puesto en marcha, corrígeme si me equivoco, José Luis, absolutamente nada en estos 3 años destinado a ayudar a las personas a formarse para poder trabajar, porque al final la única forma de salir de la pobreza es dar trabajo. Ahí sí coincido yo con lo que siempre ha dicho Mariano Rajoy y Fátima Báñez, ¿no?, la exministra de Empleo. Si tú quieres ayudar a alguien a salir de la pobreza, no puedes darle una ayuda, tienes que darle un trabajo, porque la ayuda es pan para hoy y hambre para mañana, y al final los estás condenando a vivir con unos ingresos mínimos que están por debajo del umbral de la pobreza y que no les ayuda a salir. Y tienes que ayudar a que los niños sigan yendo al colegio, a que no haya fracaso escolar, a que esos niños tengan las mismas oportunidades que el resto, que luego tengan una formación la mínima y suficiente para conseguir un puesto de trabajo digno y que al final trabajen y haya en un hogar de 6 o 7 miembros, mínimo 2 personas o 3 trabajando. Sin embargo, en el balance del mandato que hizo Carmen González antes de ayer, creo que fue, destacó precisamente el trabajo social. Decía que el ayuntamiento no tiene grandes cintas que cortar, lo hemos comentado esta semana, no hay un gran edificio que inaugurar, no hay una gran avenida que se haya remozado, ni siquiera ha funcionado la remodelación de la línea de autobuses, que también se prometió, y ellos insistían en que su trabajo ha sido social. Hablaban de la vivienda, de la oficina aquella para evitar desahucios, pero bueno, la verdad es que efecto, o sea, resultado y poco. Claro, pero que por eso te digo que son cosas como muy grandilocuentes, como titulares maravillosos, sí. Oficina antidesahucios, porque nos dan datos de cuántos desahucios se han evitado, 5, 6, que es fenomenal, porque desde luego nadie tiene por qué ser expulsado de su vivienda, pero tú no puedes un ayuntamiento enfocarlo para evitar 6 desahucios cuando hay miles y miles de personas que no tienen para comer o que no llegan a fin de mes. Gracias a Dios se mantiene la labor que desarrollan asociaciones y la labor que desarrolla la Iglesia a través de Cáritas, porque que si no habría problemas de verdad de alimentación en la ciudad. Entonces, a mí me gustaría saber, de verdad, cosas concretas que haya hecho el ayuntamiento y a cuántas personas han beneficiado, porque grandes titulares, grandes acciones, grandes inversiones para que al final ayuden a 5, yo entiendo que eso no es lo que tiene que hacer un ayuntamiento. Y desde luego, hombre, es que si en el balance le da por destacar grandes obras o grandes acciones, es que se las tendría que inventar o pedírselas a Málaga. Al final se agarran a lo único que más o menos pueden camuflar, pero luego los datos son muy duros, ¿eh? De verdad, ¿a cuántas personas se ha beneficiado, con qué medidas que no estuvieran ya en marcha en el mandato anterior? Yo te digo a ti, José Luis, que ninguna. Sí. La verdad que yo vi el balance que hizo Carmen González Escalante
Y es cierto que cuesta un poquito identificar medidas, porque además, como tú decías, la labor asistencial se vuelve a dejar en manos de la iniciativa privada, tanto la de Cáritas, como el Banco de Alimentos, como Cruz Roja, como el Comedor de Trinitarios, como el albergue de transeúntes. Cada vez hay más iniciativas, el de Libertas, Foro Libertas. Pero parece como que hay una dejación, yo siempre lo he denunciado aquí, no solamente del Gobierno, sino del Gobierno central, del autonómico, del local, hacia la asistencia social. Y me sorprendió que precisamente destacara eso, Carmen. Porque, insisto, es lo que vendieron cuando llegaron al Gobierno, es lo que supuestamente les exigen sus socios, sobre todo los de Ganemos, y es lo único que no se puede desmontar sobre la marcha. Porque tú no puedes decir, he dejado maravillosamente bien la Plaza de Colón y he arreglado 54 calles, porque es mentira. Y a la gente no, mentiras así tan claras. Lo otro, bueno, pues tú, otro nuevo brindis al sol, que yo creo que ya no cuela, porque al final te paras a pensar y dices, bueno, pero ¿qué han hecho diferente a lo que había, que haya beneficiado a la ciudad? La respuesta es nada. Y el papelón, desde luego, de Mamen Escalante tiene mucho mérito, porque ponerse delante de los periodistas a dar un balance de este Gobierno, con todo mi respeto, sí. O tienes mucha imaginación, o eres muy buena actriz, o te comes el marrón del año, vamos. No lo decimos nosotros, el diario ABC lo trae la parte alta del periódico. La labor asistencial de la Iglesia aumentó un 71% desde el 2010. El diario El Día trae en su sumario, el Banco de Alimentos atiende a 27.000 personas al año. O sea, no es que sea una crítica nuestra, que también puede serlo, sino que es que objetivamente hay una dejación, entiendo yo, cada cual tendrá su opinión, de una deber asistencial de las instituciones, Ayuntamiento, Diputación, Junta y Gobierno Central, y lo meto a todos, que obliga a la iniciativa privada, bueno, privada en este sentido, ¿no?, a hacerse cargo de la ayuda, porque hay personas que lo pasan mal, que no ven la punta a esto, y luego se desayunan viendo que el balance es positivo o viendo que hay un superávit en la caja, que yo creo que debe sentar regular, ¿no? Claro, lo que pasa es que al final, José Luis, yo creo que si tú sales a la calle y le preguntas a la gente quién realiza la labor con los más desfavorecidos, quién garantiza un plato de comida, te van a decir Cáritas, Cruz Roja, Trinitarios. Evidentemente nadie te va a decir el Ayuntamiento, desgraciadamente. O sea, es que no es cierto que el Ayuntamiento esté ayuda para ayudar a los más desfavorecidos. Y yo no digo que sea fácil, ojo, porque yo siempre digo en esta mesa que las cosas en la Administración son complicadas, sí, y que hay muchas veces que uno no puede hacer lo que le gustaría hacer, pero lo que hay que hacer es intentarlo y luego explicarlo. No permanentemente brindis al sol y permanentemente discursos vacíos, sin cifras, sin datos y sin una información veraz, porque al final, te lo digo de verdad, te engañan una vez, te engañan dos, para la tercera, José Luis, la gente no es tonta, y es lo que tú dices. Y luego presumir de superávit, a mí me daría vergüenza, en una ciudad como Córdoba, presumir de superávit, porque hay tantas cosas en las que invertir. Y el propio INDEC, ¿qué políticas está desarrollando el INDEC para fomentar la creación de empleo? Ya no hacen lo menos, pero es que tampoco hacen lo más. ¿Qué se está haciendo desde el Ayuntamiento para intentar posicionarnos en el entorno autonómico, nacional e incluso internacional para atraer inversiones? Es que no se está haciendo nada ni con el vecino ni con el de fuera. O sea, es que no hay, no es que tú digas que la política está más enfocada a grandes inversiones, es que no hay un proyecto de ciudad, es que no hay una política enfocada a la creación de empleo, ni por un lado ni por otro, y al final eso se nota en este tipo de datos. Hombre, que un 33% de paro, es que de cada 10 personas 3, no voy a decir 4, 3 no trabajan. Sí. Que luego hablaremos de la economía sumergida, pero que todo eso son infraempleos. Sí. O sea, que la que está trabajando en los servicios domésticos sin estar dando de alta no gana para vivir. Que el que está trabajando en un taller clandestino no gana para vivir. Sobre todo, no solamente no gana para vivir, que bueno, hay gente no que cotiza, se busca vida, y no paga impuestos. Y que además no tiene un proyecto de vida. Hay muchas personas que tienen 20 años, que están trabajando en la barra de un bar, y ¿cómo se emancipa ese chaval? ¿Con qué perspectiva de futuro se compra un coche si no sabe si mañana va a tener? O sea, que no solamente es ya el hecho de que el empresario no le quiera dar de alta o de que él no pueda cotizar, sino que es que encima tenemos dificultades para el consumo. Para el consumo me refiero a eso, comprar un piso, comprar un coche, porque la economía no se estabiliza, y yo creo que algo más habría que hacer en ese sentido. Bueno, las fotos del Córdoba y del Día son el mismo asunto, aunque distintos actos. La del Córdoba la firma Antonio González AJ, la del Día la firma Jordi Vidal, y son para el homenaje de ayer de la ciudad de Córdoba al primer alcalde, o al último alcalde democrático, hasta que llegó la restauración de la democracia, a Sánchez Badajoz, con dos actos. Dice el diario Córdoba se reconcilia con las víctimas del franquismo, y vemos una foto, pues con autoridades
sobre todo, sí, Ayuntamiento, Junta, Diputación y personas del entorno de las víctimas del franquismo, al diario El Día. Ese fue un acto en la Consejería de Cultura, en Capitulares. Y enfrente se erigió una placa en homenaje al alcalde Sánchez Badajoz, y con aquí la foto del diario El Día, se la vemos, son familiares del último regidor de la República, que fue fusilado, como saben, por el franquismo. Un homenaje que hace justicia, dice la corporación, recuerda la figura del exalcalde Sánchez Badajoz. Bueno, es un homenaje, Paula, que creo que nadie pone en cuestión, una persona que fue elegida democráticamente, que fue sacado de su sillón de alcalde a empujones y que fue fusilado en las tapias del cementerio, con lo cual no cabe duda de que habría que homenajearlo. Quizás, por poner un lugar a este asunto, hemos tardado 40 años en homenajearlo. El año que viene, en abril, se cumple 40 años de las primeras elecciones democráticas. Ha habido muchísimos alcaldes en Córdoba. Quizá nunca ha habido un alcalde socialista que homenajee a este otro alcalde, a Sánchez Badajoz, que fue socialista también. Pero la foto, por ejemplo, del diario Córdoba, vemos a Rosa Aguilar, alcaldesa durante 10 años, que tampoco estuvo en ese momento por homenajear a Sánchez Badajoz. Claro, porque realmente ahora estamos en un momento, José Luis, en el que toca, y luego esto rellena portadas de periódicos, te lo digo de corazón. O sea, la ley esta de memoria histórica es que te obliga, por lo visto, a hacer estas cosas. Yo también tengo mis dudas, ¿no? Porque hay ayuntamientos que lo están haciendo con más ímpetu y otros que menos. Pero también es cierto que estamos como ante un gobierno de cumplimiento, ¿no? O sea, por un lado cumplo y por otro lado miento. O sea, esto parece que satisface a una parte del electorado del Partido Socialista y de Izquierda Unida, que reclamaba este tipo de acciones, y además las reclamaba de forma pública y notoria, ¿no? Porque no sirve un homenaje a la persona, un homenaje con la familia, bueno, querían que fuese de esta manera, ¿no? Y bueno, en esto tengo que reconocer que es las pocas cosas en las que Isabel Ambrosio está cumpliendo. De hecho, en breve ya se retiran los nombres de las calles estas polémicas, en contra, yo entiendo, de la opinión de la mayoría de los cordobeses, pero bueno, también imagino que habrá algunos que queden contentos. Y creo que en este sentido sí está cumpliendo. Y bueno, creo que también a lo mejor el beneficio que está dando por un lado está causando perjuicio por otro, ¿no? Porque siempre que hay una guerra y siempre que se cometen abusos, José Luis, se cometen por ambos bandos. Yo estoy segura de que tú sales a la calle y puedes encontrar señoras a las que sus maridos los sacaron de sus casas para pegarle 3 tiros o no los volvieron a ver, ¿no? Y fue el bando contrario. Que si tuviéramos que homenajear a todas las personas que fueron fusiladas en la guerra, no habría espacio en la pared, no del ayuntamiento, ¿no? Sino no habría espacio en la pared de muchas ciudades. Y creo que, bueno, es un criterio, pero yo creo que hay muchas víctimas también en las que nadie está pensando, ¿no? Y que tienen familiares vivos y que no... En cualquier caso, yo opino que en la guerra no hubo dos bandos, hubo un bando insurgente que se levantó contra el poder establecido, un poco rollo Tejero, para que los más jóvenes no entiendan. Y suponte que en aquel, que no ocurrió, asalto al Congreso, se matan uno a otro y homenajea a los dos. Perdona, hay unos que eran legítimamente establecidos, que si hubieran muerto hubiese que haber puesto un homenaje, y a otros que si hubieran muerto habría que haberlo enterrado. Claro, pero en las guerras, dentro de la indignidad. Siempre evidentemente en las guerras siempre muere gente, pero sí. Yo creo que también se cometieron abusos contra gente que no estaba metida en la batalla, y que fueron a pueblos en los que simplemente por tener una casa grande o simplemente por creer en Dios, te acababan matando de una manera vil. Y creo que esos señores se merecen tanto homenaje como este alcalde, y creo que nadie está pensando en ellos, y que también tienen familia, y que para mí son muertos igual. Yo lo siento en el alma. Evidentemente, en una guerra, si tú matas al de enfrente, oye, pues matas al de enfrente, y si te estás levantando contra algo, es un levantamiento. Pero, insisto, hay muchas víctimas inocentes de esta misma época en las que nadie está pensando porque eran del bando contrario o porque eran por defender su fe y por defender a Dios. Y creo, porque no se montan estos espectáculos con los mártires de la Iglesia, o no hay curas mártires. José Luis. No vamos a debatir mucho, pero claro, entonces los curas de la Iglesia llevan con una placa en la catedral algunos, 40 años ya, desde que acabó la guerra. Sí, pero no se las puso el gobierno, te quiero decir que... Bueno, de aquella época se los puso. Bueno, seguimos avanzando. Yo creo que son temas que al final, insisto, se hacen más de cara a la galería que por un sentimiento real, para empezar. Pero bueno, a ver cuántos de los que estaban ahí te pueden contar 5 minutos de la vida de este señor, bueno, que ya podrían por lo menos enterarse de lo que hizo. En la foto están los familiares, está Ernesto Caballero, que seguro que sí. Hombre, los familiares seguro. Y algunos más por ahí. Pero es cierto que hay un homenaje, bueno, yo lo decía antes, sobre todo porque me parece que hubo un momento histórico en el que hubo que haber intentado retomar la historia con el paréntesis del franquismo, que se dejó ir un poco por no levantar, y ahora se está haciendo de una manera un poco, a mi gusto, intempestiva, ¿no? Un poco a oleadas, que tampoco me parece que sea la forma correcta de hacerlo.
Bueno, vamos a seguir avanzando. Hay poca información local más. Aparece en los periódicos el tema del quirófano de los bomberos, que como saben, el pasado madrugada del miércoles al jueves hubo un problema. Tuvieron que los bomberos a desbloquear un quirófano que estaba bloqueado con un paciente abierto en canal. Con todo mi respeto al paciente, estaba operando el corazón abierto, prácticamente abierto, y hubo que interrumpir la operación porque hubo un problema muy serio. Sí, hombre, a mí me gustaría pensar que estas cosas no pueden pasar, ¿no? Pero pasan. Vamos, yo creo que de verdad habría que poner 54 millones de cortafuegos y de opciones para que esto no pudiera pasar. Pero bueno, ha pasado. Solo espero que sirva para que no vuelva a pasar, ¿no? Porque es increíble. O sea, es la típica cosa que tú preguntas y te miran como si estuvieras tonta. Y si se va la luz y el quirófano y tal, y te dicen, no se puede ir. ¿Cuántas veces saltan los transformadores? Pregunto, ¿no? Porque a lo mejor se va una vez y salta un transformador, pero bueno, confiemos en que sirva para que no se vuelva a repetir y sobre todo confiemos en que todo haya ido fenomenal y que el paciente esté sano. Tendrá una historia estupenda que contarle a sus nietos, desde luego. Pues sí, esperemos que la evolución no se nos ha notificado, parece que no fue todo bien, no era tampoco tan grave la operación, pero tuvo que pararse 2 horas la intervención porque hubo un problema de suministro. Dice el diario ABC que el Ayuntamiento también detectó irregularidades en el Festival Río Mundi. Si recuerdan la cronología, el mismo lunes por la mañana ya hubo protestas de los vecinos de la Jerquía. Luego llegó la protesta de la Federación Alzara, luego llegó la protesta, bueno, antes ya había habido protesta de Córdoba Apetece, luego la del Partido Popular. Hombre, todo muy claro, parece que no está. Ayer decía Salvador Fuentes que incluso hay una notificación del gerente del Intur que le dice al gerente de Urbanismo que se ha encontrado con 3 barras puestas en la calle que no sabe quiénes son, que quién le ha dado permiso a esas personas para colocar una barra en la zona de la calle José Luis Villegas, que está en el Parque de Miraflores. Y luego también me ha parecido a mí también leer que incluso hay un escrito de Pedro García en el que recomienda que las barras se le den a Hostetur porque es la única asociación que está en seco. Sí. Y yo pregunto, ¿ese criterio, señor García, lo pensó usted en su casa? ¿Aparece recogido en en alguna ordenanza? ¿Por qué tiene que estar en seco? O sea, es que, gracias a Dios, yo siempre digo, gracias a Dios, cuando el ayuntamiento hace algo, lo hace con unos criterios objetivos, no al albur del político de turno. Y cuando tú priorizas una asociación frente a otra, la única forma de justificar el dedazo es que sea la única asociación inscrita en el registro de asociaciones que se dedique a esa actividad. Entonces se supone que tú puedes dar por hecho que no hay otra, entonces no tienes que hacerlo público. Pero claro, porque un concejal que de ahora, que a lo mejor no está ni mañana, decida que el estar en seco es guay, le dice que la barra la gestione Hostetur. Señor García, eso no se puede hacer. Veremos a ver si esto no trae más cola de la que nos pensábamos, y veremos a ver si la denuncia de Córdoba Apetece no le da al señor García más de un dolorcito de cabeza. Claro, porque es que además, si tú asignas asigna la barra a un profesional, puede tener algún tipo de irregularidad, pero es que en este caso se la asigna a una asociación para que a su vez la reparta, quizás sea un poco más incomprensible, porque claro, si tú se lo das a 3 amigos tuyos, invéntate luego la justificación, como decía Paula, los pliegos son los pliegos, siempre se puede moldar un poco, pero en este caso es que se la ha dado a una asociación para que a su vez la reparta graciosamente entre sus asociados y decida quién tiene derecho a ganar dinero con una actividad municipal. Y luego encima lo que decía ayer Salvador Fuentes, que es que incluso barras en lugares que no estaban autorizados para ello, que era en la zona del antiguo, el solar donde iba a ir el Palacio del Sur. Claro, porque cuando al final todo vale, pues todo vale, José Luis. Y cuando nos creemos que todo el monte es orégano, pues a la gente hace lo que le da la gana. Y al final a una administración pública se le pide que vele por los intereses de todos los ciudadanos y que no beneficie a unos frente a otros, porque eso tiene un nombre. Y tú dices, es difícil de entender. Hombre, no es difícil de entender. Aquí hay una guerra entre asociaciones desde hace mucho tiempo. Sí. Todos sabemos que Córdoba Apetece y Hostetur están enfrentados, pero hasta en los tribunales. Todos sabemos quién está cercano a quién y con quién se lleva bien Pedro García, o no lo sabemos. Entonces, qué casualidad que al final una asociación frente a otra tiene el beneficio o el lujo o el privilegio de repartir entre sus asociados una cosa para ganar dinero facilito, porque hombre, los empresarios tienen que partir el lomo para ganar dinero, para conseguir que la gente vaya a su negocio y no vaya a otro. Y resulta que el ayuntamiento invierte 200.000 euros en poner 4 caravanas y 2 conciertos y yo, sin pagar absolutamente nada, pongo una barra que se me llena de gente y me llevo X miles en 2 días. Hombre, yo creo que eso muy bien no parece que esté.
Y yo imagino que al final los papeles hablarán y la ley tendrá que decir si eso que se ha hecho pues está conforme a derecho o no. Saben que lo que decía Paula de que es más amigo de uno de otros fundamentalmente proviene de la mesa de veladores. Una asociación fue mucho más hostil, que fue Córdoba PTC, y la otra pues fue quizá un poco más tolerante con los criterios del ayuntamiento, que fue Hostetur, y ahora parece que unos salen premiados y otros salen castigados, que es un poco lo que en el trasfondo se está denunciando. Bueno, estamos fuera de hora ya, un par de asuntos de ámbito que se nos sale un poco de nuestro entorno. El diario La Voz trae una información muy curiosa acerca del Duque de Rivas, en su portada. Al tenor de este ministro tan efímero que hemos tenido de Maxim Huerta, que ha durado 6 días, titula, y lo tienen con fotos del Duque de Rivas, el cordobés que duró 2 días como presidente del gobierno. Es verdad que se habla mucho del récord de Maxim Huerta, un récord que tampoco querría él firmarlo seguro, pero en la época de ser segunda era bastante frecuente, porque lo de Duque de Rivas ni siquiera fue, creo, el más efímero. Hubo gente que duró menos incluso que el presidente del gobierno, que lo fue, el Duque de Rivas, Ángel de Saavedra. Sí, además te digo, 2 días. Es una función curiosa, que esto es Jesús Cabrera, que como yo le digo, es una enciclopedia andante, es una cosa espectacular. Y bueno, ¿no? Yo recomiendo la lectura porque a mí me ha descubierto cosas que no tenía ni idea, vamos. O sea, que todo el mundo oye alguna cosilla, pero está muy bien armado y está muy bien justificado. Y es gracioso, porque si alguien se pusiese a buscar este tipo de récords, seguro que habría alguno que nos sorprendería. Porque esa segunda era muy estable. Lo que diría, había sido alcalde de Córdoba antes, era miembro de la Real Academia, era un escritor relativamente conocido, y llegó a Madrid a patrinar a Liberal, del Grupo Liberal, y le tocó la presidencia del gobierno un ratito, prácticamente. Vamos, 2 días, entre que llegas y te vas, vamos, yo... Hasta que llegó Espartero, llegó con la espada, ¿no? Y acabó con la película. Hablando de política ya un poco más lejana a nosotros, trae el diario El Día una foto para Rodríguez Gómez de Celis, un nombre muy largo, que va a ser el nuevo delegado del Gobierno de Andalucía. Parece que hoy el Consejo de Ministros va a nombrar la Administración Periférica, entre ellos el delegado, que parece que todo apunta a este antisusanista. O sea, si querían hacer más daño, no pueden haberlo hecho. Han escogido para que sea representante del Gobierno en Andalucía al enemigo número 1, al Moriarty de Susana Díaz, que es este hombre, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. No sé si sorprende o no, porque Pedro Sánchez está dando una de derecha y otra de izquierda con respecto a Susana Díaz. Primero se habló de María Jesús Montero como un guiño a ella, Luis Plana evidentemente contra Susana Díaz, y ahora aparece Gómez de Celis, que parece que son hostilidades abiertas. Sí, a mí me está sorprendiendo Pedro Sánchez porque tiene aspecto como de un poco tibio, ¿no? Es la típica persona que no da miedo, pero las mata callando, porque desde luego es que no está dejando títere con cabeza. A los independentistas les manda a Borrell, a los vascos les pone a Marlaska, y ahora a Susana Díaz, que la tiene enfilada, y eso no es nuevo, le pone un delegado del gobierno que le va a hacer de todo menos favores, ¿sabes? Sí. Entonces realmente el PSOE, bueno, yo creo que deben estar muy entretenidos. Sobre todo porque parece que hay un pulso además entre el Pedro Sánchez y sus varones, que como no salga bien va a salir muy mal, porque lógicamente esto tiene que ir poniendo muescas en los revólveres de cada uno, ¿no? Y cuando luego acabe este periodo de Pedro Sánchez, puede durar 1 año, 2 o 10, lo que dure, pero está dejando huellas sin duda. Sí, por eso te digo que yo creo que le queda también, hombre, que el Partido Popular desde luego no puede tener más problemas. Pero el PSOE lo lleva más dignamente, pero yo creo que también internamente deben estar los cuchillos volando por el aire. Hoy se supone que también será hoy cuando se nombre el subdelegado del Gobierno en Córdoba. Llevamos ya 15 días con una situación de interinidad, que yo no sé cómo se lleva esto, porque no deja de ser el representante del Gobierno en Córdoba, una persona que puso en su día Mariano Rajoy, o el ministerio que le corresponda. Parece que creo que a administraciones públicas que le corresponde elegir sus delegados, aunque todo el mundo sabe que esto es un cargo que sale del ámbito interno. De hecho, hay quien habla que se tarda tanto en sacar nombre a la palestra, porque hay una negociación interesante ahí entre los susanistas, los pedristas, a ver quién ponemos. Pero vamos, visto lo de Gómez de Celis, cualquiera sabe. Yo tengo muchas dudas de que estén negociando algo con Susana, para que te voy a engañar. Otra cosa es que de los 8, pues a lo mejor pongan 6 y 2, para que no sea tan cantoso, porque claro, esta mujer tendrá que volver a ganar las elecciones, entonces tampoco se lo puede poner Pedro demasiado complicado, porque al final o suma o resta igualmente al partido. Pero está claro que yo creo que esto viene de arriba y estarán buscando funcionarios que estén dispuestos a señalarse políticamente, porque esos son puestos de libre designación, pero dentro de la carrera de funcionarios, o sea, no pueden ser... No de nivelar, o sea, que no por eso, o sea, que estarán buscando personas que estén dispuestas a
a señalarse y que sean funcionarios de nivel A. Bueno, pues probablemente hoy conozcamos el nombramiento nuevo subdelegado del Gobierno, lo que antiguamente era gobernador civil, que saben ya hace mucho tiempo se pasó a llamarse subdelegado. Hay información deportiva repartida por los periódicos, ayer comenzó el Mundial, hoy juega España, los periódicos traen todo después del escándalo de este surrealista solución que se ha encontrado para el entrenador seleccionador nacional. Lopetegui aparece en los periódicos porque ya además se presentó como técnico del Madrid. Así que, saben, empieza hasta el día 15 de julio, creo que tenemos fútbol. Y para terminar la pincelada cultural, traigo hoy la voz que hay un homenaje a Acuario Teatro, la Feria del Sur, la Feria de Palma, que un año más se convierte en un referente importante para la cultura. Ahora llega una etapa interesante, muy interesante, para la cultura en Córdoba y provincia. Tenemos el tema de Palma. Ayer también conocimos Selpia, el de la Nava del Selpillar. Tenemos 2 o 3 eventos que se nos vienen encima en los municipios, en el norte, sabemos lo que se hace en Fuentevejuna, en Hinojosa, los años que toca. Un verano interesante y que a veces lo despreciamos, con todo respeto, como que renunciamos a ir a una cita de este tipo, habiendo cosas muy, muy interesantes. Hombre, a mí me está llamando la atención últimamente que la provincia parece que está terminando de despertar, y tiene una cantidad de cosas que ofertar, absolutamente originales, absolutamente tradicionales, propias, exclusivas y de calidad, que, bueno, yo creo que le está echando la pata por alto a la capital, pero bien, Y realmente quizá faltaría un poco más de promoción en Córdoba capital, porque yo creo que tenemos suficiente población como para llenar todos estos actos. Y hay cosas que tenemos muy cerca que no conocemos, y yo creo que la provincia merece de verdad que nos paremos a conocerla, y que empecemos a tener esa tendencia, ¿no?, a salir hacia arriba en lugar de irnos a Málaga o irnos a Sevilla o ese tipo de cosas. Conocer nuestra provincia porque merece la pena. Yo criticaba el otro día, creo que fue el lunes o el martes, había una información en un periódico, ahora ya me estoy un poco perdiendo, hablando de la Feria de la Rambla de Cerámica, que destacaba en portada 10.000 visitas, es muy poca gente que está dando la Rambla a media hora de camino de Córdoba, y creo que se desperdician esfuerzos porque no se fomenta en Córdoba, pues eso, que vaya la gente, en este caso a Palma del Río, tampoco más retirado, pero un paseíto a Palma del Río, o a la Rambla cuando la Feria de Cerámica, o a Nava del Selpillar, o cuando a Hinojosa, o al que sea, o a las noches de Almodóvar, de Cárbula, o a las noches de Montoro. Es que hay muchísimas ofertas en los la verbena municipios. de San Antonio, por ejemplo, en Torrecampo, que es ahora, las Olimpiadas Rurales de Añora, que están por llegar. Son cosas, además, estupendas para hacer planes, incluso en familia y con niños, y que quizá ahí sí que noto yo que faltaría un poco de iniciativa privada para que sean capaces de unir, ¿no?, y de hacer una oferta global para un fin de semana, facilitándole a la gente el acceso, porque yo, por ejemplo, pues no sé si se puede alquilar un coche para hacer una excursión por la dehesa, no tengo acceso a lo mejor a alojamientos rurales en la zona, o sea que hacer a lo mejor un paquete turístico, pasa que quizá eso debería hacerlo la Diputación, que yo no sé tampoco en qué se gastan los millones de euros que se gastan en promoción. Debe ser para lucimiento de su presidente, porque desde luego deberían ser capaces de traer a la capital lo de la provincia, de llevar a la provincia lo de la capital y de llevarlo todo fuera, con un AVE que tenemos que para en Villanueva, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que estas cosas, si la gente no la demanda, tampoco las administraciones se van a mover, ¿no? Bueno, pues si no les gusta el fútbol, tienen una oferta interesantísima para viajar por la provincia, para conocer provincia, para Córdoba también. Recuerde La Siega, en el auto de Lope de Vega en la Catedral. Creo que ayer fue el estreno, no, hoy es, ¿no? Hoy el estreno, que creo que tendremos posibilidad de verlo también en nuestras pantallas, aquí en nuestra programación habitual de PTV. Bueno, pues gracias, Paula, por tu visita de cada viernes. Nos hemos pasado un ratito, como es habitual en este programa. Gracias a ustedes por estar ahí también, como cada día. Les dejo con la programación de la normal nuestra, la habitual, y el lunes seguimos leyendo la prensa juntos. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.